Abran, hermanos, por favor, sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y solamente, hermanos, para que tengan allí como el domingo pasado, solo para que tengan allí sus Biblias listas, ya que son varios versículos en los que voy a estar mencionando. Y si quiere que le diga cuáles, van a ser de los versículos del 1 al 19. No vamos a hacer la lectura, pero usted tenga otra vez su Biblia allí en lista. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y de los versos del 1 al 19 vamos a estar meditando en ellos. El autor de este libro, amados hermanos, del segundo libro de los Reyes, nos da, hermanos, en el capítulo 5, un relato muy gráfico de dos milagros sumamente notables. Dos milagros, amados hermanos, que no podríamos decir que sobresalen a los demás, pero milagros, amados hermanos, muy importantes y con una lección muy especial para cada uno de nosotros. Uno de ellos fue la sanidad de la lepra. Fíjese, hermano, el otro, su imposición. Dos milagros diferentes, repito. Uno de ellos, la sanidad de la lepra. El otro, su imposición. En el primer milagro, hermanos, la sanidad, y esto suena muy interesante. Para mí, hermano Juan, ya sonó interesante que en uno el milagro fue la sanidad de la lepra, hermana Toledo. En el otro, ¿qué fue? La imposición de la lepra. ¿Cómo está el asunto? ¿Se le quita a uno y se le pone al otro? ¿Por qué el asunto trabajó así? Y aquí viene algo que todavía me sorprende más a mí, hermana Cani. En el primer milagro, la sanidad, hermanos, fue operada a un extranjero que se encontraba en una posición de eminencia. Era un extranjero, no era alguien, hermana Marta, del pueblo de Dios. Era un extranjero, un extraño, podríamos decir. En el segundo, la lepra fue impuesta como castigo, escuchen, a un israelita, a uno que formaba parte, amados hermanos, del pueblo de Dios. En ambos casos, el instrumento de Dios, el instrumento que Dios usó fue el profeta Eliseo. En esta tarde, hermanos, solamente vamos a considerar el primero de estos milagros, o sea, la sanidad de Naamán el leproso. Y dice nuestro versículo 1, dice Chris: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, amados hermanos, era general del ejército de Siria. Era, según nuestro versículo, varón grande delante de su señor y de muy alta estima delante de su rey o de su señor, como lo dice la escritura. Porque por medio de Naamán, amados hermanos, Jehová, dice nuestro versículo, había dado grande salvación a todo el país de Siria. Pero, amados hermanos, siempre hay un pero cuando vemos a las gentes a simple vista. Hoy mirábamos en la escuela dominical, que estuvo para mí bastante interesante, y el miércoles va a continuar, no se les olvide. Hablábamos, amados hermanos, acerca de la se me fue la palabra, hermana Toledo, ayúdeme. ¿Cómo? Acepción de personas. ¿Qué cosa es eso? Escoger entre dos gentes, hermanos. Mirábamos en la escuela dominical, amado hermano, que nuestros ojos se dejan ir, o nuestro criterio o nuestro valorar a las personas se deja ir, hermana Marta, solamente por lo que nuestros ojos ven.
Y dice Santiago, cuando en la congregación entra un personaje con un anillo de oro en el dedo y una vestimenta muy lujosa, inmediatamente el que está acomodando a la gente dice, lo pone en el lugar del mejor de la iglesia. Y les decía a los hermanos, note, no está hablando a inconversos, hermana Cani, está hablando a los creyentes. Dice, cuando a tu congregación, dice, a la congregación del Señor, cuando a la congregación del Señor llega alguien muy elegantemente vestido, le das el mejor de los asientos, y al pobre, que el que viene mal vestido y quizá maloliente, le dejas el peor de los lugares. Esto no debe ser así, dice Santiago. El asunto es, amados hermanos, que nosotros no vemos más allá, un comentario muy mexicano, no vemos más allá de nuestra nariz. Dios lo examina todo. Y amado hermano, Naamán, amados hermanos, vestía ropa de un general, hermano Juan. Una ropa elegante, una ropa muy distinguida, quizás guantes blancos, yo no lo sé, un sombrero muy especial, yo no sé, mi amado hermano, pero seguramente que era algo muy lujoso. Era el gran general de Siria, de los ejércitos de Siria. Pero, ¿qué cosa, hermanos? Era leproso. Debajo de su impecable uniforme de general, mi amado hermano, con el cual aún se vestía de gala, estaban las llagas supurentas, si dije bien la palabra, de la lepra. De nada absolutamente le servían, hermano Juan, aquel vestido tan elegante, aquel uniforme tan elegante, de nada le servía, porque por dentro de él, debajo de ese uniforme, estaba la podredumbre, mi querido hermano, de la lepra. Todas sus glorias, todas sus victorias que él había tenido en el ejército enemigo, a través de las cuales dio la victoria a Jehová Dios a Siria, de nada absolutamente le servían por tener esta enfermedad que no tenía remedio humano. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo meditaba en esta porción bíblica, yo meditaba y pensaba, y luego que en la escuela dominical encontramos esto, yo puedo imaginarme, amados hermanos, que en nuestros tiempos, todavía en el siglo XXI, hay miles de Naamanes portando títulos académicos, religiosos o políticos, que aparentan santidad, que aparentan limpieza, que aparentan honestidad, que aparentan todo lo que no son, hermano. Pero por dentro de toda esta imagen están leprosos. Y no estoy hablando de una lepra física, mi querido hermano. Recuerde que en la Biblia, amados hermanos, la lepra es comparada con el pecado. De nada sirve nuestra apariencia exterior, amado hermano, si por dentro tenemos la lepra que carcome nuestra piel cada día. En este caso, el pecado que carcome nuestro espíritu, nuestra alma cada día. Aparentamos cosas muchas veces, mis amados hermanos, que no somos. ¿Quién de nosotros no conoció a Robin Williams? Una superestrella de la comedia, un hombre, decían los noticieros, que hizo reír a todo el mundo. ¿O no es cierto, hermanos? Varias películas bonitas que hizo este señor, yo miré algunas de ellas. Y le decía yo a Raquel, nomás con verle la cara, como algunos artistas mexicanos, nomás con verle la cara a Robin Williams, a mí me daba risa con verlo. Y él, sus movimientos, sus chistes que decía y lo que usted quiera, nos hacían reír. Hermano, ¿saben ustedes qué fue la razón por la cual él, para empezar, se suicidó? ¿Qué fue, mi amado hermano? Si no murió de depresión, ¿no es cierto? Hay un poema muy famoso en México que se llama Morir riendo. Aquel payaso que se hizo muy famoso, que está con una sonrisa, pero con unas lágrimas, hermanos, pintadas en su cara. Hace tiempo, cuando yo les canté aquí una canción que a veces les pongo con video, y este canto era antes de irnos para México, se llama Tienen que Saber. No sé si se acuerdan o si lo vieron todo. Y ahí en ese video, amados hermanos, dice, risa esconde su aflicción. Y no sé si la persona que me hizo este comentario lo notó bien o no, pero porque me dijo, hermana Toledo, me dijo, pero ¿por qué pusiste a Britney Spears allí en ese video?
Porque esta pobre muchacha, hermanos, es otra con depresión que no tiene ni idea. En ese tiempo, cuando yo hice ese video, todavía no estaba lo de Robin Williams, sino le aseguro que lo había puesto a él. Pero esta muchacha se pela rapa, como decimos en México, hace tantas cosas. Y así como ellos, hermanos, hay cientos, hermanos, de artistas que nosotros vemos exteriormente la felicidad. Y nosotros pudiéramos decir, wow, la esposa de ese hombre, de esa mujer, de seguramente se viven el día riéndose. ¿Por qué? Porque estos son artistas o personajes bien alegres, cuando no sabemos lo que es la realidad. Cuando baja el telón, hermanos, no conocemos la vida de las gentes. Están solas en un mundo lleno de gente. No me recuerdo a qué artista entrevistaban y le decían, tú no sabes lo solo que yo me encuentro, decía él. Y le preguntaban, pero si siempre estás rodeado primero de tus guardaespaldas, después de tus maquillistas, después de los paparazzis que te asedian, luego de tus fans. Sí, dice, pero cuando todos estos se van, ¿quién queda con él o con ella? Nadie. Quedan solos, abandonados en un hotel de lujo en cualquier ciudad del mundo, hermanos. Y habla eso por hablar de los artistas, pero muchas veces en nosotros, hermanos, ocurre exactamente lo mismo. Vestimos unas cosas, vestimentas o apariencias, mi querido hermano, que no somos. No hay pobre. No hay nadie más pobre en el mundo, alguien dijo, que el rico que cree que lo tiene todo. La causa de un pero. Naamán era un general con vestimenta de lujo, pero leproso. Versículo 1. Luego voy a leer el verso 2 y el 3, mi hermanos. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogare mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versos 2 y 3. Esta muchacha, amados hermanos, había sido llevada cautiva de Israel a Siria. Acuérdese que cuando el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, Dios permitía que otros vinieran y los conquistaran. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión, amado hermano, esta muchacha, como Siria conquistó a Israel, esta muchacha fue llevada cautiva de Israel a Siria. Ahora, la Biblia no nos dice qué edad tenía Chris. No nos dice qué edad tenía esta muchacha. Sin embargo, llama la atención, amado hermano, el que haya dado un buen testimonio del siervo de Dios. Eso a mí me llamó mucho la atención. Normalmente, amados hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Y acuérdese, no, siempre sin generalizar. Si salimos de alguna iglesia o ya no asistimos a alguna iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Hablar de los hermanos de la iglesia que dejé o hablar del pastor que dejé. Esta muchacha, amado hermano, les repito, llamó mi atención que haya dado un buen testimonio del siervo de Dios. Recuerde esto, hermano, y me adelanto al pensamiento que sigue. Nosotros somos, hermanos, la luz del mundo. Escúchelo, por favor. Por alguna razón, hermanos, Dios lo puso o la puso en el lugar donde está. No es ni permita que el diablo le engañe que por casualidad está en cierto trabajo, en cierta escuela, en cierta clase, en cierto lugar. No, mi hermano, nada de lo que ocurre en nuestra vida, hermano Juan, es casualidad. Dios lo tiene todo planeado. Si somos sus hijos, hermano, Él tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Y allí donde estemos es porque Dios tiene, mi querido hermano, un propósito para ti y un propósito para mí. José, amados hermanos, sirvió en su cautiverio en Egipto. Seguramente que José, hermanos, el soñador, como le decían, él creció con conocimiento y temor a Dios, porque su padre se los enseñaba a él y a sus hermanos. Pero ¿qué le parece, amado hermano, que cuando sus hermanos por celos lo ponen en un pozo y luego lo venden a los ismaelitas? ¿Qué le parece que él dice, bueno, yo creo que Dios se olvidó de mí? Así que si Dios se olvidó de mí, yo me voy a olvidar de Dios. Y adaptarse al ambiente, a la ciudad en donde él iba.
No, mi hermano, él permaneció fiel a Dios. Él permaneció fiel a Jehová Dios, al Dios de sus padres, amado hermano. ¿Y sabe qué? Dios tenía un plan para José, como los tiene para ustedes y para mí también. Si se recuerda, mi querido hermano, él estuvo en la casa de Potifar y la mujer de Potifar le levantó un falso. Lo pusieron en la cárcel y otra vez, hermano, puras tentaciones o pruebas, hermano, que quizás el Señor permitía, amados hermanos, para afianzar la fe de José en su Dios. Todos ustedes saben lo que ocurrió, mi amado hermano. José sirvió a Dios en su cautiverio y Dios lo hizo, hermanos, el segundo de Egipto. Y a través de José, él salvó a toda su familia. Daniel, amados hermanos, sirvió a Dios en su cautiverio en Babilonia. Dios le dio el talento de poder interpretar, los sueños. Y él interpretó los sueños de Nabucodonosor. Los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, mi querido hermano, sirvieron a Dios en su cautiverio en Babilonia, según Daniel capítulo 3. Dios no solamente utiliza, hermanos, adultos con experiencia y conocimientos para sus planes, también usa jóvenes. En alguna ocasión compartí algo acerca de esto, pero para mí es emocionante, amado hermano, repetirlo, porque en verdad Dios usa jóvenes, mi querido hermano. Usó al joven Samuel. Usó al joven Samuel, mi querido hermano, ¿sabe para qué? Para reprender al principal de los sacerdotes. Y acuérdese, en aquel tiempo el principal de los sacerdotes era alguien muy especial que entraba solamente una vez al año al lugar santísimo. Sin embargo, Dios usó a un jovencito para reprender al anciano y sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 3. Usó al joven inexperto David. ¿Para qué lo usó? A un muchachito que solamente lo que hacía era llevar el lonche a sus hermanos, que lo dejaban a cuidar los rebaños de las ovejas. ¿Para qué lo usó a un muchacho como este, inexperto del campo? Lo usó, mi querido hermano, para vencer a un guerrero experimentado de nombre Goliat. A un hombre que desde que nació, mi querido hermano, fue apartado para entrenarlo en el arte de la guerra. Sin embargo, un muchachito que Dios escogió lo venció. Usó a un muchacho que no nos da su nombre en la escritura. ¿Sabe para qué? Para alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Cuando Dios desea, amados hermanos, utilizar a alguien, Él no pregunta hasta dónde has estudiado. Él no pregunta tampoco cuál es tu rango social, como hablábamos hace rato en la escuela dominical también. Nosotros, repito, nos dejamos ir por nuestros ojos nada más. Este está bien preparado, este tiene facilidad de palabra, este viste bien, este habla bien. Hermanos, Dios no ve ninguna de estas cosas. Él no pregunta por nuestra nacionalidad, ni por nuestro sexo, ni cuánta edad tenemos. Él no pregunta si estás al corriente con tus taxas. No pregunta si eres legal o si eres ilegal. No pregunta por tu número social. Recuerda, mi hermano, que donde quiera que tú y yo estemos, mi amado hermano, tenemos un ministerio que cumplir. Y por cierto, mi amado hermano, déjame decirte algo. Muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios y obrar en su ministerio es irnos a África, es irnos a cualquier país del mundo. Hermano, ¿saben ustedes de aquel endemoniado gadareno? Y esto va a ser de bendición para ustedes, yo lo sé, lo fue para mí. ¿Saben, hermanos, lo que aquel endemoniado gadareno, cuando el Señor lo liberó, el hombre después, ya me lo imagino yo, hermanos Toledo, bien peinadito, bien arregladito, bien limpiecito, llegó con el Señor y le dijo: quiero seguirte, Señor, quiero ser tu discípulo. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan? Le dijo: no, vete con tu familia, ve con tu familia y cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. No tenemos, hermanos, que salir incluso de la casa. En el hogar tenemos un ministerio que cumplir. Sí, yo quiero ganar al mundo, hermanos, se los he dicho más de una vez. Pero mi prioridad, ¿quién es? ¿O quién debe ser, hermano? Mi familia, hermanos. Yo no quiero ganar 10,000 mujeres para Cristo
y perder a Raquel o perder a Noemí. No, yo quiero ganar a aquellas 10,000, pero también a estas 2 primeramente. Eso le dijo el Señor al endemoniado gadareno después de que quedó libre por la gracia de Jesús. Le dijo: no me sigas, ve a tu casa y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho por ti. Vayamos a nuestro hogar, hermana Connie, y hablemosles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo hasta hoy ha tenido misericordia de cada una de nuestras vidas. Ahí empieza nuestro ministerio, Ruth. Ahí empieza nuestro ministerio. Verso 4 al 6 voy a leer. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Primera y segunda voz, ¿verdad? Este tercer punto, hermanos, de lo que les quiero compartir, el primero fue la causa de un pero. Naamán, general del ejército, pero leproso. La causa de un pero. El segundo, hermanos, fue el ministerio de una muchacha, el que ya vimos. Este tercero, amado hermano, lo llamé el camino equivocado. Versos del 4 al 6. Naamán le contó, amados hermanos, al rey de Siria lo que la muchacha le había dicho a su esposa, y que el profeta que estaba en Samaria, Eliseo, le podía sanar, amados hermanos, de la lepra. El rey de Siria pensó entonces que Naamán, amado hermano, podría sanar de su enfermedad, escúchelo, si enviaba cartas al rey de Israel. Eso es lo que el rey pensó. Si pagaba por su sanidad con 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ahora, ¿qué significa esto, hermano Juan? Cuando leemos eso en la Escritura, ¿qué significa eso? Para mí lo que significa, hermana Cani, es que el rey de Siria y Naamán también pensaban que el rey de Israel era el que podía sanar a Naamán. ¿A quién le mandó las cartas? ¿A Eliseo? No, al rey de Israel. ¿A quién le mandó los presentes? ¿A Eliseo? No, al rey de Israel. Entonces ellos pensaban, hermanos, que era el rey de Israel el que podía sanar de la lepra a Naamán. Y eso, hermanos, pagándole elevadas sumas de dinero, según lo que vemos en estos versículos. El rey, hermanos, el rey de Siria, hermano Juan, jamás hizo mención de Jehová y menos de su siervo Eliseo. Para nada los mencionó el rey de Siria. Posiblemente pensó, hermanos, el rey de Siria que el rey de Israel estaba rodeado de magos o de curanderos. Yo no sé. Quizás era lo que venía a su mente. Ellos habían tomado el camino equivocado. No es con espada, pero ellos no sabían. No es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Pero ¿saben qué? Ellos no sabían, hermana Marta. Versos 11 y 12, mi querido hermanos, voy a leer. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abada y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El cuarto punto de mi pensamiento, amado hermano, es los obstáculos para un milagro. Primero, hermanos, ¿saben que Dios tiene un milagro para nosotros? Para cada uno.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene deseos, anhelos buenos delante de Dios. Y Dios en su tiempo te los va a responder. ¿Qué es? No me digas. Dios lo sabe. Y Él es el que me interesa que lo sepa. Y en su tiempo, hermano, Él te va a responder. Él tiene un milagro para ti. Y esta es una lección, amados hermanos, que yo la abracé y dije: Señor, yo quiero que así como estoy abrazando este acontecimiento de Naamán, Señor, yo quiero, así como yo lo estoy abrazando, que tu gente también lo abrace, mi Señor. Cuando el rey de Israel, escúchelo, cuando el rey de Israel, hermanos, leyó las cartas del rey de Siria, ¿saben qué fue lo que hizo? Rasgó sus ropas, hermano. Rasgó sus ropas, hermanos, sus vestidos, pensando que era una provocación para la guerra. Si Naamán no sanaba de su lepra, esta era una buena excusa, amados hermanos, para declarar la guerra. Antiguamente, amados hermanos, cualquier excusa que alguno de los reyes más fuertes que los otros tuviera era usada para declarar la guerra. La preocupación del rey de Israel, mi querido hermano, se comentó en la corte real y se hizo pública, hermano. Cuando el rey agarró las cartas y las leyó, sus súbditos, los que estaban cerca de él, las escucharon, miraron cómo él rasgó su vestido. Acuérdese, si no sabe qué es rasgar sus vestidos, es también señal de luto, de duelo. El rey de Siria en aquel tiempo era un ejército muy poderoso y pelear contra de Israel era acabarlo, aniquilarlo, hermano. Entonces, cuando él dice: bueno, ¿cómo voy a sanar yo una lepra incurable, una enfermedad incurable? Esto es declaración de guerra. Y rasga sus vestidos en señal de duelo. ¿Por qué? Porque estamos aniquilados. Yo no voy a poder sanar la lepra de Naamán. Por consiguiente, la guerra prácticamente está declarada. Lo oyeron los que estaban alrededor de él. Luego se corrió la voz hasta que llegó al profeta Eliseo. Hasta él llegó lo que el rey de Israel había hecho. Y saben que a mí me encantan estas palabras, lo que dijo el profeta de Dios. ¿Por qué rompes tus vestidos? Le mandó decir al rey: ¿por qué rompes tus vestidos? Mándame a Naamán, mándalo para acá. Yo sé que tú no puedes hacer nada, aunque quieras no lo puedes hacer, pero mándame a Naamán. El Señor Jehová lo va a sanar y vas a ver Naamán y su rey, y tú también, rey de Israel, que Jehová es Dios y que tiene poder para sanar. Amado hermano, el mensaje de Eliseo fue comunicado a Naamán, al rey de Israel, para que lo enviara. Y Naamán se presentó, hermanos, en la casa de Eliseo como solo un general lo sabe hacer. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo llegaría primero? Eliseo seguramente que no vivía en la corte real. Eliseo vivía en algún lugar humilde, como todos los siervos del Señor han dado por hacer o por vivir, o yo no sé. Pero siempre, hermanos, la humildad es algo que caracteriza a los siervos de Dios. Entonces, hermanos, el mensajero fue enviado a Naamán y al rey de Israel, el cual, hermanos, Naamán se dejó ir o fue a la casa de Eliseo con mucha pompa y con gran expectación. Me imagino que llevaba al frente sus heraldos, quizás no sé si iba montado en un corcel él solo o iba en un carro de guerra y como buen general o lo que sea, pero con gran pompa, amados hermanos, fue el general Naamán seguramente a la casa de Eliseo. Detuvo sus caballos, mi querido hermano, en la entrada de la casa de Eliseo. ¿Y qué fue lo que pasó, amados hermanos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Para Naamán, hermanos, yo me imagino que fue como una cachetada, hermano Juan, lo que Eliseo hizo. ¿Qué esperaba Naamán? A ver, ustedes son Naamanes y Naamanas. ¿Qué esperarían ustedes? Son el general del ejército de Siria y van a la casa de un humilde profeta que me mandó llamar porque supuestamente él puede sanarme. ¿Cómo esperamos que nos reciba? Que salga con honores. Con honores, hermana Toledo. Quizás todavía no se inventaba eso, pero quizás esperaba que algunos chalanillos por allí tiraran ¿qué?
La carpeta roja. Ya ve, la hermana está bien enterada con Hollywood. Esperaba la alfombra roja. Quizás esperaba que delante de él fueran unas muchachitas que tirando ¿qué? Pétalos de rosas. Quizás esperaba que hubiera una valla con clarines. El general Naamán presente. Y ahí va Naamán con su capa de terciopelo larga y wow. Esto y mucho más, mis amados hermanos, esperaba el general Naamán. Y la cachetada que le dio Eliseo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera cachetada que le dio? Que no salió, hermana Marta. No salió Eliseo, es al que vengo a ver, para que me sane. Y no salió a verme. Ustedes pueden ver, hermanos, todas estas enseñanzas tan hermosas en la Escritura, hermano Juan. Naamán, hermano Juan, en su mente pensó y dijo: me va a recibir con honores, con alfombra roja, con pétalos de rosas, trompetas y lo que ustedes quieran. Me va a introducir en su casa, me va a poner en un sillón reclinable con unas uvas, una manzana, y luego él va a salir y va a platicar conmigo. Me va a preguntar cómo estoy, cómo me va, cuántas esposas tengo, cuántos hijos tengo, yo no sé. Todo eso se lo imaginaba Naamán. Se imaginaba que iba a poner sus manos sobre la lepra y orar para que Jehová lo sanara. Todo eso Naamán se lo imaginó, hermanos. Por eso les decía la primera cachetada que Eliseo, o Jehová Dios, como usted quiera, le dio al orgullo de Naamán, fue que Eliseo ni salió siquiera. Mandó a su siervo. Fíjate, Cris, mandó a su siervo y le dijo: ve y dile a Naamán que ni se baje del carro. Ve y dile a Naamán que vaya y se sumerja, ¿cuántas veces? 7 veces en el río Jordán y va a quedar sanado. Dile que haga eso. Y ahí va Eliseo, el siervo, el criado. ¿Giesi? Va el criado, el siervo, y le dice: esto dice mi señor, que vayas al río Jordán y que te sumerjas 7 veces y vas a quedar limpio de tu lepra. ¿Cómo reaccionó Naamán, hermanos? Ya estaba prendido el amigo, hermanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Eliseo no salió a recibirlo. Porque nunca miró la alfombra roja. Porque no miró las niñas con los pétalos de rosa. Porque no oyó los clarines tocar ni nada por el estilo. No salió a verme. Y ahora me dice que vaya y me sumerja en el río Jordán, el río lodoso que hay allí. ¿Y qué fue lo que hizo? Se dio la media vuelta y iba de regreso para su país. Pero sus criados, dice la Biblia, que le dijeron: mi señor, si el profeta de Dios te hubiera dicho que hicieras algo grande, ¿tú lo hubieras hecho? Y él dijo: sí. Le dijeron: mi señor, ¿por qué no haces esto tan fácil? ¿Qué te pide? Sumérgete 7 veces en el río Jordán y veamos qué pasa. Y lo hizo, hermanos. Se sobrepuso a su orgullo. Si quiere me paro tantito allí. ¿Qué es el mensaje para nosotros? El mensaje para nosotros, los Naamanes y Naamanas, hermanos, les dije, Dios tiene un milagro para todos nosotros, incluido yo, hermanos. Dios tiene un milagro, una respuesta a un milagro. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando estamos orando y pidiendo a Dios por cosas difíciles, déjeme ponerlo así, nuestra mente es honesta con nosotros mismos y decimos: Señor, te pido por mi dolencia, por mi enfermedad, aunque yo sé que esto solo un milagro lo puede sanar, lo puede quitar. Y nuestra mente, hermano, igual que Naamán, bloquea lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, hermano, no deja que el milagro se realice. Piense solamente esto, Sarai. Si Naamán, enojado porque le dicen: ve y métete 7 veces al río Jordán, enojado se regresa y se va, ¿qué hubiera pasado con su lepra? ¿Había muerto el leproso?
¿No es cierto? En ti y en mí, hermano. ¿Qué está bloqueando que el milagro ocurra en nosotros? Yo no sé, mi querido hermano, si aparte de mí, aparte de Raquel y de algunos otros, si todos nos unimos, hermanos, ¿sabe qué? Yo le digo al Señor, como siempre le soy honesto y le digo: Dios, tú eres el Señor de los imposibles. Sí, amén. Torre Fuerte podrá crecer. Amén. Solo un milagro, Señor, lo puede realizar. Solo un milagro puede quebrar los corazones de los que ya estamos. Solo un milagro, Señor, puede quebrar los corazones de los que están alrededor de Free Methodist para que vengan a tu casa de oración. Solo un milagro. Sí, Señor. Tristemente, muchas veces yo estoy bloqueando la realización de ese milagro. ¿Me explico, hermanos? Tenemos que unirnos, hermano, y lo primero que como 5 o 6 los que seamos tenemos que hacer es quitar a un lado nuestro orgullo, nuestra incredulidad, mi querido hermano, y unirnos y pedir porque Dios sobre ese milagro en Torre Fuerte para la gloria de su nombre. ¿Sí? Si Naamán se regresa y se va sin hacerle caso ni a sus criados tampoco, hubiera muerto, ¿sabes qué? Leproso. Si nosotros no removemos el orgullo que hay en nosotros, hermano, la incredulidad, la falta de prioridad, hermano, acuérdate, la prioridad en tu vida debe de ser Dios. Si honras a Dios, Dios te honra a ti. Si nosotros no nos deshacemos de todo eso, hermano, no vamos a salir de aquí. Y cada vez vamos a ir de menos a menos. Se dice que era un predicador que pues se quejaba porque la iglesia se estaba muriendo, se estaba acabando. Y para mala suerte de él, digo mala suerte porque yo estoy casado y Raquel tiene que estar ahí, donde yo esté tiene que estar, así que cuando menos tengo un feligrés. Y tenía uno. Ahí estaba, empezó a predicar y al otro domingo venían menos y al otro menos y al otro menos, hasta que al final quedó uno ahí. Por cierto, no era una iglesia, era un local en donde se rentaban para estar. Entonces el hombre, el predicador, para animarse él solo, hermanos Toledo, dijo: bueno, yo predico a uno como si fueran 500. Gracias por quedarte. Y le dijo él: no, dice, yo no soy parte de la iglesia, estoy esperando el púlpito. Estoy esperando que acabes de predicar para llevármelo. No había nadie, hermanos. Pero todo muchas veces, acuérdate, es por nosotros. Naamán estaba interponiendo entre él y su sanidad su orgullo. Nosotros el orgullo, la incredulidad. Dice la Escritura, hermanos, en Proverbios 16:5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Dios no lo soporta. Abominación, dice. Wow, qué tremendo. Luego, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es resiste? No te soporto. No quiero oírte. Dice el Señor: sus cantos, sus alabanzas me son abominación. Fíjese qué triste, hermano, qué tremendas palabras de Dios para nosotros cuando no lo hacemos de corazón. Por eso siempre les digo, hermanos, no vengan solamente de espectadores, vengan a ser parte del grupo de 2 o 3 o 5 o 10, los que sean, que alaba a Dios en espíritu y en verdad. Quizá nos costó trabajo llegar a la iglesia, pero ya estás aquí. Suéltate en las manos de tu Señor y dile, como dice ese canto: vine a alabar a Dios, y hazlo con todo tu corazón. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios nos quiere bendecir. Quitemos de nuestras vidas, amados hermanos, el orgullo, la tradición, el corazón altivo, el ser duros de cerviz. Y termino, hermanos, leyendo los versos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aunque Naamán se fue enojado, hermano, sus criados le dijeron: si el profeta te hubiera mandado a hacer una gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Amado hermano, recuerda, hay tantas cosas quizás que tenemos que cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón. Recuerda, lo que se dice de este lugar no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Si Naamán, amado hermano, hubiera dicho: mira, ese profeta quién es, o lo que sea, no le hubiera obedecido, hermanos, otra vez hubiera seguido todo exactamente igual. Pero si después ustedes en la casa, hermanos, ustedes leen, les decía, es una historia, un acontecimiento tan hermoso, que Naamán dice: a partir de ahora, a nadie más sacrificaré holocausto más que a Jehová Dios. A nadie más mi rodilla se doblará más que a Jehová Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho en los estudios de la escuela dominical? Cuando un milagro honra a Dios, es de Dios. Cuando no honra a Dios, disculpen, no es de Dios. ¿Qué dijo Naamán otra vez? Ante nadie doblaré mi rodilla. Y perdóneme Dios, perdóneme Jehová, dijo Naamán. Si por acompañar al rey, cuando el rey pida recargarse en mi hombro o en mi brazo para ir a ofrecer a sus dioses, que me perdone Jehová, pero mi corazón está conectado con él. Porque ahora sé que solamente Jehová es Dios, dijo Naamán. Milagro realizado, milagro que da la gloria y la honra a Jehová. ¿Por qué? En nuestras palabras o en nuestros términos diríamos: porque Naamán fue salvo para la gloria de Dios. No solamente sano, sino salvo. ¿Qué decía el canto? Y ahora sé que el Salvador sana y salva. Así que, amado hermano, Naamán recibió su sanidad. Su carne, dice la Escritura, se volvió como la de un niño y quedó limpio. Ahora reconozco, en el verso 15, si quiere lo leo. Dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, delante de Eliseo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esa es otra cosa. Y ahí es donde viene el otro milagro, hermanos, el otro problema. ¿Ok? Porque a uno se le quitó la lepra, hermano Juan. Era un incrédulo, un inconverso, Rebeca. Uno que no era del pueblo de Dios, se le quitó la lepra y se le puso a uno que era del pueblo de Dios, a un israelita. Tenemos que ser prudentes, hermanos, con nuestra manera de actuar. Tenemos que ser prudentes y decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí. Ay, hermanos, los estudios de la escuela dominical a veces están tan bonitos, hermanos, como la palabra ahorita que vino a mi mente, que les decía el miércoles, que el apóstol Pablo decía a Sarai: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. Mirábamos en la escuela dominical que hablaba mucho del duros de cerviz. ¿Qué es eso? Duros de cerviz. Vengan a la escuela dominical, hermanos, y aprendan eso. ¿Por qué duros de cerviz? Primero, para entender qué es cerviz y por qué duros, hermano. Acuérdate, esto está relacionado con lo que les mencioné antes. Abominación es a Jehová los altivos de corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la última dice: hermanos, Dios nos quiere bendecir. Quitemos de nuestras vidas el orgullo, la tradición, el corazón altivo y el ser duros de cerviz. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mi querido hermano, para que no nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Naamán. Solamente quiero enfocarme ahora en él.
El otro, ustedes pueden verlo en sus Biblias y pueden ver, amados hermanos, que fue el otro milagro que ocurrió y que en lugar de ser un buen milagro fue algo negativo para la persona que dejó que el deseo, mal deseo entrar en su vida y en su corazón, aunque era, hermanos, del pueblo de Dios. Recuerda, hermano, antes de dejarlos, no olvide, Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros. Que no seamos nosotros mismos los que estemos bloqueando que ese milagro se realice. Repito, lo que se habla de aquí es palabra de Dios. No es en ninguna manera en beneficio del pastor, hermanos, ni de la organización. ¿Quiénes son los primeros bendecidos cuando ustedes y yo obedecemos a Dios? Sino nosotros mismos, ¿no es cierto? Así que recuérdelo, es palabra de Dios. Seguramente que Naamán lo entendió, aunque la Biblia no nos lo menciona, pero seguramente que Naamán entendió, es Jehová Dios, no es Eliseo el que me está mandando a meter al río Jordán. Dios sabe, Jehová Dios sabe que en mi país hay mejores ríos que en el Jordán, Pero si Él me está mandando acá, es por alguna razón y lo voy a hacer. Si la palabra de Dios en algún momento les hiere, les molesta, les lastima, no es palabra mía, hermanos, es palabra de Dios. Y si hay que enmendar o arreglar algo en sus vidas, los primeros bendecidos van a ser ustedes. Ponerte un ejemplo, ok. ¿Tienes algún resentimiento con alguien que no te deja ser feliz? Algo que no has perdonado, perdónalo. ¿Sabes quién va a ser el primer bendecido? Tú. El otro, a lo mejor ni sabe que tú estás molesto con él. Pero cuando tú perdones, el primer bendecido vas a ser tú y por consiguiente los que están en tu derredor. No seamos Naamanes impidiendo que el milagro de Dios llegue a nuestra vida. Seamos humildes, sencillos, oiga, obedientes a la palabra de Dios. Y Él va a hacer cosas grandes, milagros, hermanos, en medio de nosotros. ¿Sabe qué? Yo lo creo. Porque mi Dios está vivo y Él es real. El Dios de Eliseo, óigalo, es mi Dios, hermanos. El Dios de Eliseo, hermanos, el que sanó a Naamán, es el Dios de ustedes, hermanos. Y tiene poder para concederte las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Querido Señor, venimos ante ti, Padre, en esta hora del día, Señor, para darte muchas gracias por tu palabra tan hermosa, tan explícita, Señor, en cualquier tiempo. Porque en cualquier tiempo, Señor, en cualquier edad, en cualquier siglo, nuestro orgullo, nuestra mente, nuestro ego nos traiciona, Señor. Y no nos damos cuenta, Padre, hasta que estamos hundidos. No nos damos cuenta que el milagro que tú tienes para nosotros, nosotros mismos lo estamos bloqueando, Señor. Gracias por la lección tremenda que me diste a mí en la vida de Naamán. Gracias, Señor, porque siendo un infiel o un incircunciso, tú tuviste misericordia de él. Lo sanaste y lo salvaste también. Gracias, Señor, porque nosotros no somos el Israel de sangre, pero somos el Israel espiritual. Y tú tienes un milagro para nosotros. ¿Qué milagro tienes para mi hermana Cani, Señor? Tú lo sabes. ¿Qué milagro tienes para mi hermana Marta que te ha estado pidiendo, Señor? Tú lo sabes. Mis hermanos Toledo y Carlos y Noemí, y Saray y Rebeca, Chris, quizás Illa y Raquel y yo, Señor, Ruth. Qué milagro estamos, Señor, esperando de parte tuya, y te la hemos estado pidiendo de corazón. Yo estoy seguro que Naamán de corazón quería ser sanado, pero algo impedía que el milagro llegara a él. Felizmente Naamán reaccionó rápido. Señor, nosotros tenemos quizás tiempo, años quizás, orando por un milagro y no se ha realizado. Quizás estamos pidiéndote por un crecimiento numérico, pero no se ha realizado. Quizás estamos pidiéndote por un crecimiento espiritual y no se ha realizado. Quizás estamos pidiéndote por un crecimiento
pero sobre todo espiritual en Torrefuerte. Y no ha llegado, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Quién de nosotros es Naamán, que se revela y se resiste a obedecer a tu palabra, Señor? Naamán reaccionó pronto. Ayúdanos a nosotros también a reaccionar ya, Señor. Quizás tenemos años pidiéndote por algo y no viene el milagro. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Porque quizás el mal no está en el pastor, en la organización, en el hermano o en la hermana. Está en mí. Perdónanos y ayúdanos, mi Señor. Que no sea el orgullo, que no sea la incredulidad, que no sea el tradicionalismo, que no sea nada, mi Señor. Danos humildad, bendito Dios. Queremos ser sencillos, humildes delante de ti. Y tú me diste ejemplo, Señor, para hacer eso. Tú mismo lo dijiste en tu palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queremos ser humildes, mi Señor. Ayúdanos, enséñanos y obra ese milagro en nuestras vidas. Y que todo sea, que cada milagro, Señor, sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Seguimos pidiéndote, Señor, por la tía Sofía, porque esperamos un milagro que tú obres en su vida, en su cuerpo. Y como se lo dije a ella, para que sea un milagro vivo de un Dios vivo, un testimonio vivo de un Dios que se levantó de entre los muertos. Gracias por Emanuel, Señor, por Gabriel. Gracias por doña Berna, querido Dios. Gracias por todas aquellas oraciones que nos has contestado y que exaltan tu nombre. En relación a tu iglesia, ayúdanos, te lo pedimos. Y que seas tú el que reine en este lugar. Y que cada palabra, Señor, que se diga sea recibida como que viene de ti. Que así sea, mi Señor. Y que seas tú el que reciba la gloria y la honra. Bendice a nuestro hermano Jesús. Tú sabes la razón por la que no está con nosotros. A los Vela, querido Dios, a su mamá, a la hermana Rebeca. Te pedimos por mi hermano Pedro. Gracias porque lo está sacando con bien, Señor, también de su enfermedad. Y Dios, gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Has sido bueno. Ahora llévanos con tu bendición, Padre eterno, y llévanos meditando en tu palabra santa y hermosa. Y que a ti sea la gloria y la honra, Padre eterno, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Gracias por